Esta es la clase de matemáticas. Yo soy su profesor Eliu Nochebuena Olayo. Demos comienzo. Ahora sí, comenzamos con trigonometría plana, que como ya vimos es un subtema de geometría plana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a enfocarnos más en los triángulos. Entonces, para eso vamos a ocupar ángulos y tenemos que hacer conversiones de grados a radianes y viceversa. ¿Sale? Entonces recordemos que un círculo completo tiene 360 grados, lo cual va a equivaler en radianes a 2pi. ¿Sí? Aquí hay que tener cuidado. Pi no significa 3.14, 16, etc. Significa que estamos hablando de pi radianes. ¿Sale? Aquí hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, 2 pi radianes equivalen a 360 grados. Que si lo sacamos de la mitad es 180 grados. Esto es igual a pi. Quiere decir que pi vale 180 grados. ¿Sí? Nosotros aquí ya tenemos una igualdad, por lo tanto tenemos una unidad de convergencia, de conversión. Una unidad de conversión. Pero, ¿cuál es la que nos conviene más? Esta. Esta es la que nos va a convenir más porque va a ser más fácil de usar. Entonces, por ejemplo, yo quiero convertir 75 grados a radianes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues agarro el 75 y lo coloco abajo de los grados. En este caso están los grados, entonces sería 75. Ese 75 se ve muy feo, pero 75 grados lo quiero convertir a radianes. Entonces aplico la regla de 3. La regla de 3 dice, multiplico el cruzado, 75 por pi, 75 por pi. El pi de preferencia siempre lo voy a mantener, no le voy a hacer absolutamente nada, a menos de que vengan todos los resultados en puntos decimales. Entonces hay que convertirlo a 3.1416 si estamos en longitudes, y si estamos en radianes tenemos que convertirlo en 180. Entonces 75 grados entre 180. ¿Okay? Entonces ahí ya está resuelto el ejercicio. Se cancelan los grados con los grados, pero podemos reducir las fracciones. Le saco tercia, me da 25 pi entre 60. Le puedo sacar quinta y obtengo que x vale 5 pi entre 12. Entonces 75 grados vale 5 pi doceavos. Ahora, si queremos convertir de radianes a grados, es mucho más fácil, ya que podemos proceder solamente a sustituir el pi por 180. Entonces borro la parte de arriba. Entonces tengo 5 pi doceavos, lo quiero pasar a grados. Entonces solamente quito el pi y lo pongo como 180 grados. Y resuelvo. 5 por 180, 900. 900 entre 12, 75. Pero ya serían grados, porque aquí tengo grados, grados, grados. Entonces son 75 grados. Como ya habíamos mencionado, la unidad que vamos a ocupar es de 180 grados, es igual a pi, o como ustedes quieran verlo, pi es igual a 180 grados. ¿Sale? Ahora, los números que voy a ocupar por lo regular en trigonometría para el examen son los siguientes. La mitad de este. ¿Cuál es la mitad de pi? Pues pi medios. ¿Cuál es la mitad de 180 grados? 90 grados. ¿Cuál es la mitad de este? Mitad de la mitad, estamos hablando de pi cuartos. Es igual a 45 grados. ¿Sí? Otro que también vamos a ocupar muy seguido sería el de pi tercios. ¿Cuánto vale pi tercios? 180 entre 3. Recuerden que pi vale 180. Es como si aquí tuviéramos el 180. Entonces 180 entre 3, 60 grados. Pi sextos, igual. Es como si tuviéramos 180. 180 entre 6, 30 grados.
son los valores que más vamos a estar ocupando. Ya si quieren también igual podemos agregar el 0pi, que sería el 0. 0 radianes es igual a 0 grados. Entonces son los datos que vamos a estar ocupando. Vuelvo a repetir, pi igual a 180, pi medios es igual a 90, pi cuartos 45, pi tercios 60, pi sextos 30. Y ya vieron que es más fácil sacarlo de radianes a grados. ¿Sí? Entonces, para sacar de radianes a grados, prácticamente lo que estoy haciendo es multiplicando por 180. ¿Sí? Y si yo quiero pasar de grados a, le voy a poner la flecha de abajo, si yo lo quiero pasar de grados a radianes, estoy dividiendo entre 180. ¿Sí? Vamos a hacer otros últimos ejercicios para ver este tipo de conversión. Ok, tenemos que convertir 20 grados a radianes, 40 grados a radianes, y tenemos que convertir pi séptimos radianes a grados y 4 pi radianes a grados. Entonces, vuelvo a repetir. Si quiero pasar de grados a radianes, divido entre 180. Entonces, 20 entre 180 y le coloco el pi. ¿Sale? Reduzco las fracciones. Le saco veinteava y veinteava. Tengo aquí 9. Aquí tengo 1 por pi. Pi. Ahora aquí le tengo séptima. Lo que quiero es convertir de radianes a grados. Entonces, en vez de usar pi, uso 180 grados séptimo. ¿Sale? En este caso no se puede reducir la fracción. Entonces lo podríamos dejar así. Como está, 180 grados entre 7. ¿Sí? Ahora tengo 40 grados. Entonces repito, divido entre 180. 40 grados entre 180 grados. Y multiplico por pi. ¿Sí? O sea, el pi, si se dan cuenta, es como un adorno. Entonces, puedo cancelar 0 con el 0. Puedo sacar mitad y mitad. Tengo 2 novenos de pi. Si se dan cuenta, es lo doble que ¿no? 20 para 40 es el doble. Entonces, pi novenos por 2 sería el doble, que sería 2 pi novenos. Y por último, 4 pi. Entonces tengo 4 por 180 grados. Lo cual son, por 2 son 360, por 2 son 720. Pero, algo que ocurre, como estamos en un círculo, dando vueltas a cada rato, entonces este también podría valer lo mismo que 360 grados, dependiendo del problema en el que estemos. ¿Sí? Entonces aquí valdría lo mismo que 2pi. Si estamos encerrados en un círculo, ¿sale? Solo si estamos encerrados en un círculo. Continuando con el siguiente tema. Entonces seguimos con funciones o razones trigonométricas, ¿sale? Entonces, si dicen razones trigonométricas o funciones trigonométricas, es lo mismo en triángulos rectángulos, ¿sale? Se le dice funciones cuando nosotros estamos agarrando valores más allá del 0 a 90 grados que se encuentran dentro de un triángulo rectángulo. Se le llama razones solamente cuando son dentro del rango de 0 a 90 grados. Pero prácticamente se utilizan exactamente para lo mismo, porque ya vimos que el círculo va como que girando. Entonces, para nosotros, funciones y razones trigonométricas viene siendo exactamente lo mismo en triángulos rectángulos. Entonces, recordamos que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Entonces aquí yo le puedo nombrar a este de aquí, lo podemos llamar hipotenusa. Porque sería la
el lado más largo de un triángulo rectángulo. Ahora, yo aquí tengo dos catetos. Tengo cateto y cateto. Como ya vimos, a nosotros nos están importando más los ángulos, ¿sale? Entonces, podemos escoger un ángulo, el de abajo o el de arriba, ¿sí? Aquí es importante que cuando ustedes escojan el ángulo, le pongan nombre a los catetos, ¿sí? O sea, primero se escoge el ángulo y después el nombre a los catetos. Entonces aquí tengo alfa. Si yo escojo este, en específico alfa, o sea, yo lo que quiero hacer es hablar siempre de este ángulo. Entonces, este ya se puede nombrar como es el cateto que se refleja con respecto al ángulo, se le llama cateto opuesto. Y el cateto que está pegado al ángulo y no el de hipotenusa se le llama cateto adyacente. Adyacente. ¿Ok? Pero ya fijado el ángulo. ¿Sale? Ahorita lo vamos a reescribir para que quede para que quepa todo lo que vamos a escribir a continuación. Entonces, ya le acomodamos el triángulo y tenemos como C.A, cateto adyacente, C.O. es cateto opuesto y H viene siendo la hipotenusa. Y anoto únicamente el ángulo al que me estoy refiriendo, que va a ser alfa. ¿Sí? El problema con muchos es que no ponen este ángulo, ¿sí? O lo pueden poner como el vértice A, ¿sale? Pero me estoy refiriendo a ese en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué son las razones o funciones trigonométricas? Si lo vemos como funciones, aquí como que nos podemos llegar a confundir. Entonces, ahorita regreso al término de razones. ¿Qué son razones? Son divisiones. Entonces, si yo quiero el seno de este ángulo, o sea, ya sea que le ponga alfa o le ponga seno del vértice, o sea, el vértice sería el seno A, significa exactamente lo mismo. Entonces, seno del ángulo es la división de dos longitudes. ¿Cuál es la división de esas dos longitudes? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo divido el cateto opuesto entre la hipotenusa, tengo una razón. O sea, la división es una razón. Ese numerito es lo mismo que yo calculara en una calculadora el seno de este ángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que podemos calcular el ángulo si sabemos las longitudes de los lados. ¿Sí? ¿Cómo? Con las funciones inversas. Entonces, si yo quiero calcular cuánto mide el ángulo, entonces sería alfa igual al arco seno de cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? Pero por lo regular a ustedes no les va a venir mucho sobre los aplicación de arcosenos, pero de todas maneras, cada vez que queremos una inversa, o sea, ¿cómo se despeja el seno no está multiplicando el alfa, el seno está conteniendo al alfa. Para despejar esta contención, el seno pasa como arcoseno de lo que yo tenga acá. ¿Ok? Entonces hay que aprendernos cuáles son las razones, ¿no? La primera razón es cateto opuesto entre hipotenusa y nos da seno del ángulo. La segunda razón se llama coseno de ese mismo ángulo, es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Sigue tangente del ángulo. Tang del ángulo es la división de estos dos. O sea, estamos haciendo divisiones entre divisiones, ¿sale? Entonces, seno entre coseno. Seno de alfa entre coseno de alfa. Quiere decir que voy a dividir esto entre esto. Si se dan cuenta, es un sándwich. Es un sándwich y la H está salteada. Por lo tanto, se va a cancelar y nos va a quedar cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Si se les olvidó cómo cancelar este tipo de cosas,
les recomiendo que revisen los primeros videos. Ok. Después tenemos cotangente de este, cotangente del ángulo. ¿Sale? ¿Qué es la cotangente del ángulo? Pues es este al revés. Es 1 entre la tangente del ángulo. ¿Qué quiere decir? Que voy a voltear esta división al revés. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Ahora sigue secante del ángulo. Entonces para calcular la secante del ángulo es igual a 1 entre el coseno del ángulo. Si se dan cuenta, cotangente está al revés de la tangente, secante está al revés del coseno. Esto es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y por último tenemos el cosecante del ángulo, que viene siendo al revés del seno. Entonces recuerden, si tengo C, bueno, en este caso S, el contrario será C, el contrario de S será la C, ¿no? ¿Se dan cuenta? Para que se lo aprendan así de manera más fácil. Solamente que hay que recordar que secante y aquí secante, pero ahora se maneja con ES nada más. Secante, cosecante, no lo confundan con cotangente, ¿sale? Cotangente, ya con la palabra cotangente ya estamos diciendo que está al revés de tangente. 1 entre seno del ángulo es igual a la hipotenusa entre cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Sale? Eso es conforme a quién. Conforme al ángulo que nosotros elegimos. Recuerda que primero colocamos el ángulo y después decimos cuál es su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. ¿Sale? Por ejemplo, si yo tuviera aquí otro ángulo beta, ¿sí? Si yo tuviera otro ángulo, entonces el cateto de aquí ya no sería el adyacente, sería el opuesto. ¿Pero respecto a quién? Respecto a beta. ¿Sale? Eso lo tienen que tener muy en cuenta. ¿Sale? Una de las propiedades de que el ángulo de aquí con el ángulo de aquí, que son complementarios porque suman 90 grados, ¿sí? Como se vio en el video anterior. Entonces, como son complementarios, resulta que el seno de alfa va a valer lo mismo que coseno de beta, ¿sí? O sea, se van a autocomplementar, ¿sí? Entonces, si yo hablo del coseno de alfa, va a ser igual al mismo valor que el seno de beta, ¿sí? ¿Por qué? Por la propiedad de que son ángulos complementarios. Por ejemplo, vamos a ver si es cierto por qué. Si tengo aquí beta, veamos el coseno para que se vea. Dije que coseno va a ser complementario, va a ser seno de beta. Vamos a comprobar. ¿Cuál es el seno de beta? Pues es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Pues resulta que es que es el cateto adyacente del alfa. Ahí está. Entre la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Pues ahí está. A eso me refería con que son complementarios. ¿Sale? Entonces, coseno de alfa va a ser complementario de seno de beta. Así como seno de alfa va a ser complementario de coseno de beta. ¿Sí? Y si se dan cuenta, va a ocurrir algo similar con la tangente. ¿Sí? Si se dan cuenta, algo similar. No quiere decir que igual. ¿Sale? Donde sí se vería más obvio sería en la parte de abajo. Entonces hasta aquí quedaría el tema de razones trigonométricas por el momento. Siguiendo con el tema de funciones trigonométricas o razones trigonométricas,
pero ahorita vamos a ver las de ángulos notables. ¿Cuáles son los de ángulos notables? Los ángulos que se van a manejar como 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Son los principales que vamos a querer construir, y para ello podemos usar lo que viene siendo primero para pasar a radianes, para que los reconozcan también en radianes, y vamos a ver cuánto mide el seno, coseno, tangente para esos ángulos, ¿sale? Pero antes de comenzar con la construcción de la tablita, vamos a usar dos triángulos que se llegan a ocupar mucho tanto para el teorema de Tales como para razones trigonométricas, ¿sale? ¿Cuáles son esos dos triángulos? Primero, un triángulo equilátero, el cual mide de longitud de base 2, mide de diagonal aquí 2 y mide 2, o sea, es un triángulo equilátero. Como recordemos, como es un triángulo equilátero, sus tres ángulos miden exactamente lo mismo, y como la suma de los tres ángulos es 180 grados, lo dividimos entre 3, obtenemos que mide 60 grados cada ángulo. Entonces aquí tenemos una longitud 60 grados, 60 grados, 60 grados, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es cortar ese triángulo por la mitad. Entonces obtengo un triángulo que tiene de medida 2, tiene medida 1 porque está a la mitad, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es cortarlo aquí a la mitad. Y entonces tengo aquí que son 60 grados y en la parte de arriba tengo 30 grados. Y es un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la altura que yo tengo aquí? No es 2 porque no es un triángulo isósceles, sino usamos el teorema de Pitágoras, que sería 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3. Y le saco raíz. Raíz de 3. ¿Sí? Este triángulo lo voy a ocupar tanto para ejercicios de Tales de Mileto como para ejercicios de funciones trigonométricas o razones trigonométricas, para recordar los números en caso de que se nos olvide hacer la tablita, ¿sí? Sí se los recomiendo que se lo aprendan porque esos triángulos se ocupan mucho, ¿sale? Puede que les vengan ejercicios, les voy a dar un ejemplo de un ejercicio de Tales. Yo tengo una persona que mide raíz de 3 metros y proyecta una sombra de 1 metro, ¿sí? Veo que también les pongan el edificio y les pongan aquí 10 y les pregunten la sombra, ¿sí? Pero puede que en vez de darles estos datos de 1 y de raíz de 3, solamente les digan que la inclinación es de 60 grados, ¿sale? Entonces, ese tipo de ejercicios los vamos a resolver ahorita cuando lleguemos al tema de resolución de triángulos rectángulos. Van a ver cómo hay diferentes aplicaciones, pero solamente dan el puro ángulo. O sea, ya no nos van a dar la longitud. ¿Se acuerdan que para Tales nos daban la longitud? Pues aquí no nos van a dar la longitud, aquí nos van a dar el ángulo. ¿Ok? Y con respecto al ángulo, tú debes de usar funciones trigonométricas. Pero para resolver ese ejercicio de manera más rápida y eficaz, nos acordamos de este triángulo en específico, ¿sí? Porque es más fácil hacer una escala a estar usando funciones trigonométricas, ¿sale? Ahora vamos a construir el otro triángulo. Entonces, el triángulo que habíamos dicho que nos íbamos a aprender es el 1, 2, raíz de 3, donde el 2 viene siendo la medida de la hipotenusa. Y para construir el otro triángulo usamos un isósceles, ¿sí? Aquí la longitud de aquí a aquí va a medir 1, la longitud de aquí a acá va a medir 1, por eso es isósceles, porque miden lo mismo. Y entonces, como es isósceles, quiere decir que dos ángulos son iguales. Y
si la suma interna de los ángulos son 180 grados y yo ya tengo aquí 90 grados, entonces me quedan otros 90 grados. Pero dividido entre dos ángulos iguales, entonces quiere decir que cada uno de estos mide 45 grados. Y la hipotenusa se calcula con el teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado, 1. 1 más 1, 2. Y le saco raíz. ¿Sí? Entonces recuerden que para calcular la hipotenusa es suma, para calcular un cateto es resta. ¿Sale? Por eso aquí hicimos 4 menos 1, 3. Y sacamos la raíz de 3. ¿Sale? Estos son los dos triángulos que vamos a ocupar mucho. ¿Por qué? Porque aquí, como ya dijimos, tenemos 60 grados. Aquí tenemos 30 grados. Y aquí tenemos 45 grados. Entonces, si yo me refiero al seno de 30 grados, es cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de 30? 1. Entre la hipotenusa, que es 2. 1/2. Ese sería el seno de 30 grados. ¿Cuál es el seno de 60 grados? Es cateto opuesto de 60. Sería raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. ¿Sí? ¿Cuál es el seno de 45 grados? Es cateto opuesto, que sería 1 entre raíz de 2. 1 entre raíz de 2. Aquí hay que tener cuidado porque ese 1 entre raíz de 2 también lo podemos racionalizar. Racionalizar quiere decir que vamos a pasar la raíz para la parte de arriba y abajo lo libramos de la raíz. Entonces este viene siendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Para eso es que nos sirven estos triangulitos. Para acordarnos del valor de seno de 30, seno de 60, seno de 45 y coseno de todos esos también. Coseno de 30, coseno de 60, coseno de 45 y a su vez tangente, cotangente, secante y cotangente de dichos ángulos. Sale. Entonces les repito, esos dos triángulos apréndanselos de memoria. Les va a servir de mucho para ejercicios, tanto para lo que es habilidad matemática, si es que van a llevar habilidad matemática, o para los que van solamente a UNAM, les van a meter, o sea, les meten engañosamente la habilidad matemática poniéndoles ejercicios de esos triángulos a escala, donde, o sea, estamos aplicando teorema de Tales, entre comillas. Entonces continuamos con la construcción de la tabla, donde tenemos 0, 30, 45, 60 y 90 grados, que son los principales grados que vamos a ocupar. Y ahora los convertimos a radianes, que sería 0 pi sextos. Recuerden que para convertir de grados a radianes se divide entre 180 grados. Entonces 30 entre 180 es pi sextos, ya reducida a la fracción. 45 entre 180 es pi cuartos, ya reducida a la fracción. Y 60 entre 180 es pi tercios, ya reducida a la fracción. 90 sería pi medios. Ok, ahora calculamos seno. Para calcular de manera más rápida esta tabla, se recomienda que numeremos del 0 al 4. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Y todo lo dividimos entre 2. Entre 2, entre 2, entre 2, entre 2, entre 2. Y le sacamos la raíz a la parte de arriba, solamente a la parte de arriba. Raíz de 0, raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 4. Y simplificamos las operaciones que se puedan reducir. En este caso solamente podremos reducir esta, que nos daría un valor de 1. Y aquí tenemos el valor de 0. Aquí tenemos el valor de 1 medio. Y así se queda la primera parte del seno del ángulo. Para calcular la siguiente podemos hacer lo mismo, pero enumerando de la parte de derecha hacia la izquierda. Entonces, para sacar los números que tengo en el coseno, me fijo en que los ángulos sean complementarios. Entonces, 0 grados más 90 grados son pi medios, que son 90 grados. Y como son complementarios, entonces el seno de 90 grados va a ser igual al coseno de 0 grados. El
seno de 30 grados va a ser igual al coseno de 60 grados. Y seno de 45 grados va a ser igual a coseno de 45 grados. Esa es una manera. La otra manera es enumerarlos, pero ahora de derecha a izquierda con el coseno. Entonces 0, 1, 2, 3 y 4. Y lo dividimos todo entre 2. Y a los números de arriba los vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Sale? Y reducimos y nos damos cuenta que aquí va a ser raíz 4 entre 2. Nos va a dar 1. Y raíz de 0 entre 2 nos va a dar 0. Por eso es que ya aquí ya más coloqué el 1 y el 0. Y entonces podemos seguir construyendo la tabla usando las definiciones vistas anteriores, donde la tangente dijimos que era seno entre coseno. Entonces, ¿cuánto es 0 entre 1? 0. 1 entre 0 no se puede, entonces aquí hay un infinito, o sea, hay una determinación. ¿Sale? Si dividimos un medio entre raíz de 3 entre 2, se cancelan los 2 y nos queda 1 entre raíz de 3. O lo podemos aplicar la ley de sándwich. Entonces, aplicando la ley del sándwich en tangente de 45 grados, tenemos que se cancela raíz de 2 y se cancela el 2, por lo tanto nos da 1. Ahora aquí tenemos tangente de 60 grados y aplicamos sándwich, entonces nos queda raíz de 3. ¿Sí? Entonces podemos proseguir llenando la tabla, sabiendo los datos que habíamos visto en la clase anterior, donde podemos invertir la tangente para obtener la cotangente. Entonces aquí, si se dan cuenta, donde va a haber una indeterminación va a ser aquí en este lado, ¿sí? O podemos ver 1 entre 0 infinito, o sea, donde tenemos una indeterminación. Ahora aquí lo que tenemos es, si invertimos 1 entre raíz de 3 nos da raíz de 3. Si invertimos 1 nos va a dar 1. Si invertimos raíz de 3 nos queda 1 entre raíz de 3. Recuerden que si tenemos la raíz en las partes de abajo, podemos racionalizar la fracción y la raíz quedaría en la parte de arriba. Y por último tengo 0 entre 1, que es la cotangente, nos daría 0. Si se dan cuenta, se están reflejando. Tengo la secante, entonces, ¿cuál tengo que invertir? El coseno. Entonces, inversa de coseno nos daría 1. Inversa de coseno de 30 grados sería 2 entre raíz de 3. 2 entre raíz de 3. Recuerden que algunos ponen así, racionalizado o sin racionalizar. Y tenemos secante de 45 grados. En este caso sería raíz de 2 entre 2 invertido. Nos daría 2 entre raíz de 2. ¿Pero qué es 2 entre raíz de 2? Raíz de 2 entre 2 es raíz de 2 en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces todo esto vale raíz de 2. Pero en la parte de arriba raíz de 2 solita. ¿Ok? Recuerden que aquí lo que tenemos es ya racionalizado, ¿no? Aquí si le quitamos la racionalización, sería 1 entre raíz de 2. Si lo invierto, queda raíz de 2 entre 1. Entonces, invertimos coseno, nos daría 2. Invertir 0, aquí nos daría una indeterminación. Al igual sucede con la cosecante, como vimos, seno y coseno son complementarios entre ellos, también secante y cosecante. Entonces aquí tenemos una indeterminación, aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos raíz de 2 y aquí tenemos 3, quedaría 2 entre raíz de 3. O bueno, si lo racionalizamos quedaría como 2 tercios de raíz de 3. Y así terminamos nuestra tabla. Continuando con el tema de identidades trigonométricas básicas, nos encontramos con lo que es el círculo trigonométrico, donde tenemos que el círculo tiene de radio 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto del círculo? Son x, y. Avanzó de aquí para acá x.
avanzó de aquí para acá y. Y recordemos el teorema del Pitágoras para calcular la hipotenusa. Tenemos que la distancia de aquí es x, entonces x al cuadrado más el otro cateto, la distancia de aquí a aquí, que viene siendo el cateto de acá, sería más y al cuadrado, es igual a nuestra hipotenusa al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa? 1. 1 al cuadrado. Pero nosotros queremos saber identidades trigonométricas, entonces sacamos referencia a los ángulos. ¿Cuál ángulo? A este ángulo formado. Entonces recordemos, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto es este y mide y. Entre la hipotenusa que mide 1. Y ahora tenemos el otro que es coseno del ángulo. Es igual al cateto adyacente que es la distancia de aquí a aquí, que sería x. Entre la hipotenusa que sería 1. Entonces ya tenemos, si se dan cuenta, y entre 1 es y. X entre 1 es x. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir y en la ecuación y x en la ecuación. Entonces nosotros tenemos seno de un ángulo al cuadrado más coseno de un ángulo al cuadrado siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es sustituyendo a y sustituyendo a x. ¿Ok? Entonces vamos a reacomodar la notación. Cuando me refiero a acomodar la ecuación y los símbolos, es porque aquí lo estoy expresando como seno de un ángulo al cuadrado, pero este también se puede expresar como seno cuadrado del ángulo. Significan exactamente lo mismo, más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Se los pongo aquí entre paréntesis porque luego se llegan a confundir y piensan que es seno del seno del ángulo. No, si queremos seno del ángulo es diferente a seno cuadrado del ángulo. No es lo mismo, ¿sale? Muchos se llegan a equivocar porque piensan que es esto. No. Esto significa esto. Este es igual a este. Que quede claro. Entonces vamos a utilizar esta que es la principal identidad trigonométrica y de ahí vamos a sacar otras dos identidades trigonométricas importantes. ¿Cómo se sacan las siguientes identidades trigonométricas importantes? Pues significa que vamos a dividir todo entre el seno del ángulo al cuadrado. ¿Sale? Entonces, seno cuadrado entre seno cuadrado, 1. Coseno entre seno, ya vimos que seno entre coseno es tangente, entonces coseno entre seno es cotangente. Y esto es igual, 1 entre seno es cosecante, en este caso como están al cuadrado todos, cuadrada del ángulo. Ahora, si no divido entre el seno y divido entre el coseno, obtengo otra identidad importante que es seno entre coseno, tangente del ángulo al cuadrado, coseno entre coseno nos da 1, esto es igual 1 entre coseno, secante cuadrada del ángulo. ¿Sí? Como les dije, ya sea que se memoricen las fórmulas, se pueden ahora sí que aprender de memoria esas tres fórmulas, o la pueden sacar como ya vieron ahorita a continuación. ¿Sale? En uno de los exámenes de la UNAM, ahora sí que apenas reciente, vino esta identidad trigonométrica. ¿Sale? Vino, ¿a qué es igual la secante cuadrada del ángulo menos el 1? Entonces la respuesta era tangente cuadrada del ángulo. Si nosotros tenemos que resolver triángulos rectángulos, tenemos tres opciones a observar. 1, Pitágoras. ¿Sí? Si el ejercicio nos está pidiendo resolverlo en Pitágoras. ¿Para qué usamos tales? Pues cuando se incluyen dos triángulos rectángulos.
¿Sale? Entonces aquí Pitágoras es para un triángulo rectángulo, en Tales es para dos triángulos rectángulos, y razones trigonométricas o funciones trigonométricas para un solo triángulo. Ahora bien, si nuestra respuesta que nos están pidiendo incluye ángulos, entonces ya estamos entrando en razones o funciones trigonométricas. Entonces hay que también observar muy bien el ejercicio, cómo nos están pidiendo la solución. Por ejemplo, tengo este triángulo que podríamos resolver esta longitud usando teorema de Pitágoras, pero no nos están pidiendo la longitud, nos están pidiendo cuánto mide el ángulo de aquí. Entonces lo que hay que hacer es buscar en la solución el ángulo que nos estén dando la relación, ¿no? Ejemplo, ¿cuál relaciona, qué quiere decir el 5 respecto al ángulo? Es su cateto opuesto. ¿Qué quiere decir 8 con respecto al ángulo? Es su cateto adyacente. Entonces, ¿cuál tiene cateto opuesto y cuál tiene cateto adyacente? Ah, pues hay dos, la tangente y la cotangente. Nos vamos a ir por las más sencillas, que en este caso sería la cotangente. Entonces, tenemos que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería 5 entre 8. ¿Sí? Y como ya vimos, ¿cómo se despeja el ángulo? Se despeja como arco tangente. Entonces la solución sería arco tangente de 5 octavos. Arco tangente de 5 octavos. Si observo que mis soluciones no tengo arco tangente de 5 octavos, entonces tengo que usar la otra relación que existe entre el 8 y el 5, que sería la cotangente. Entonces, mi solución sería arco cotangente de 8 quintos. ¿Sí? Depende de cómo vengan las soluciones. Ahí sí tenemos que observar bien los incisos. Si no aparece esta, sacamos la otra identidad trigonométrica, que sería cotangente del ángulo de 8 quintos. Porque recuerden que la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y entonces el ángulo quedaría igual al arco cotangente de 8 quintos. ¿Sale? Ahora, siguiente triángulo. Tenemos 36 grados y 54 grados. Queremos calcular a la X y nos dan el valor de 6 aquí. Entonces nos hace falta este valor y nos hace falta pues, ese valor que es el que buscamos. Entonces lo que tenemos que buscar es cómo relacionar este 6 y esta X. Entonces aquí también, ojo, tienen que observar bien el ejercicio. Porque la relación entre el 6 y la X, si me estoy refiriendo a este ángulo, es cateto adyacente e hipotenusa. Si me estoy refiriendo a este ángulo, es cateto opuesto e hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ambas podrían ser respuestas. ¿Sale? Entonces, si yo busco el seno de 36 grados, observen que aquí no tengo nada de cateto opuesto. No me va a servir. Entonces, la que sí me sirven, hay dos. La de coseno de 36, que esto es igual a cateto adyacente 6 entre X. También la otra que me puede servir es seno pero de 54, que es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Sí? También me puede servir secante. ¿Sí? También me puede servir cosecante. Entonces ahí hay que tener cuidado, chicos. Observar bien el inciso que nos están pidiendo. ¿Sale? Entonces son las 4 ecuaciones. Entonces si tenemos cosecante, es de 54, perdón, es igual a X entre 6. ¿Sí? Y tendríamos que despejar, ¿no?
Despejamos al 6, quedaría 6 cosecante de 54 es igual a x. Por lo regular nos van a dar entre qué lo queremos, ¿no? Entonces tendrían que comprobar las 4 ecuaciones, saber cuál es la que les están poniendo para despejar, ¿sale? La otra es la del secante. Secante de 36 es x entre 6, ¿sale? Entonces estas 4 todavía no despejadas, tienen la solución, ¿sí? Si yo despejo a cada una de ellas la x, las 4 son solución correcta de este problema, ¿sale? Entonces hay que ver qué combinación están haciendo, porque les van a poner trampa, les van a poner como si algunos con coseno de 54 y les van a poner 6 entre x, pues ya se equivocaron. O les van a poner seno de 36, les van a poner y ya se equivocaron, ¿sale? Entonces tienen que observar las 4 ecuaciones, a ver cuál es la que están escribiendo, ¿sí? Siempre escriban en el examen, chicos, las 4 y si pueden despejen a la x, ¿sí? Voy a despejar a la x de cada una de ellas en la parte superior. Recuerden, si yo tengo una ecuación y este está solito y aquí hay algo que se está dividiendo, puedo intercambiarlos como si fueran fracciones. O sea, yo le pongo 1 en la parte de abajo y la x la intercambio por el coseno y el coseno lo intercambio por la x. O sea, nada más cambian de lugar. Por lo tanto, tengo x es igual a 6 entre el coseno de 36. Solamente los cambié de lugar. Igual ocurre con esta. Nada más los intercambio de lugar. X es igual a 6 entre el seno de 54. ¿Sí? Aquí ya no tengo que cambiar de lugar. Solamente paso el 6 despejado que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces x es igual a 6 secante de 36 y x es igual, el 6 pasa multiplicando, 6 cosecante de 54. Entonces esas 4 son las respuestas correctas de mi ejercicio, ¿sale? Hay que buscar a ver cuál pusieron en el examen. A continuación tenemos suma y resta de ángulos, ¿sí? Donde tenemos que usar de nuevo identidades trigonométricas y donde tenemos que el seno de la suma de dos ángulos es el producto del seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el seno del segundo ángulo por el producto del coseno del primer ángulo, ¿sí? Estas fórmulas es bueno que se las aprendan. Aquí donde tenemos el ángulo puede ir cualquier número igual a este. ¿Qué es lo que se recomienda? Que si yo solamente tengo un valor aquí, por ejemplo 135, yo tengo seno de 135. Como es un valor que es muy difícil de conocer cuál es el valor numérico de seno de 135, lo que optamos es por separar ese 135 como producto, más bien como suma de 90 más 45 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando ya hagamos la separación, seno de 90 o de 45 grados va a ser muy fácil de calcular, al igual de coseno de 90 y coseno de 45, porque lo podemos hacer ya sea con la tabla que se vio al principio o usando los dos triángulos que quedamos que vimos a aprender, que mide 1 raíz de 3 y 2 como hipotenusa, y el otro mide 1 raíz de 2 como hipotenusa. Entonces también podemos hacer si hacemos una resta. Entonces si en vez de 135 yo tengo 45, también puedo resolverlo. Bueno, aquí no tendría sentido, pero el chiste es que aprendamos a usarlo, ¿no? Si quiero 45 también puedo hacer 90 menos 45. Y entonces estos cambiarían, ¿sale? Pero ya sabemos calcular 90 y 45, aunque sea aquí muy redundante, ¿no? Otro también podríamos aplicar, si se nos olvida el de 30 grados, podemos aplicar 90 menos 60 grados, ¿no? Si me acuerdo de los de 60 y de los 90, podría aplicar la fórmula, ¿sale? Nada más aquí hay que considerar el signo aquí adentro. El signo de aquí adentro, ahorita voy a ver dónde se ve reflejado.
el signo de adentro se ve reflejado aquí. Si este es negativo, este va a ser negativo. Al igual del coseno, este si es negativo, este va a ser positivo. Y con la tangente, si este es negativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, cambian los signos. Entonces, coseno de la suma de 2 es coseno del primero por el coseno del segundo. Si es la suma, sería la resta del seno del primero por el seno del segundo. Y también tengo para la tangente del ángulo, si es la suma de la tangente del primero más la tangente del segundo entre 1 menos la tangente del ángulo por la tangente del segundo ángulo. ¿Sí? Esas tres ecuaciones se las recomiendo que se lo aprendan si son de área 1, área 2 o si van para ciencias básicas de ingeniería o ciencias biológicas de la salud. ¿Sale? O sea, los que pertenezcan a la área de ingenierías en específico, es muy importante que se les aprendan. A continuación veremos el tema de triángulos no rectangulares. Quiere decir que podemos aplicar la ley de senos y aplicar la ley de cosenos. ¿Sale? Por lo regular se aplica la ley de senos para triángulos acutángulos, o sea, cuyos ángulos son menores a 90 grados. Y la ley de cosenos por lo regular se aplica cuando tenemos un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sale? Nada más que se pueden usar entre sí, o sea, no hay ningún problema si saben manejar muy bien los signos. Pero de preferencia, ley de senos para triángulos que tengan ángulos menores a 90 grados, ley de cosenos para ángulos mayores a 90 grados y para los ángulos, si tenemos un solo ángulo de 90 grados, pues ya saben que son rectangulares y por lo tanto podemos usar razones trigonométricas normales o teorema de Pitágoras o teorema de Tales. ¿Sale? Entonces, a continuación les presento en qué consiste la ley de senos. Recordemos que cuando tenemos un triángulo, por lo regular a los vértices se les ponen letras mayúsculas y a la longitud se les ponen letras minúsculas. O sea, la longitud de aquí sería el opuesto a este, que sería la A minúscula, el opuesto a este, que sería la B minúscula, y el opuesto a C, que sería C minúscula. ¿Sí? La ley de senos viene de que usamos el seno. Seno del ángulo A va a ser igual al seno del ángulo B, va a ser igual al seno del ángulo C, siempre y cuando ¿qué? Siempre y cuando yo divida seno entre A entre su opuesto, que sería la longitud A. Seno de B entre su opuesto, que sería la longitud B. Y seno de C, siempre y cuando se divide entre su longitud C. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una triple identidad. Quiere decir que yo puedo obtener tres ecuaciones. Esta la puedo igualar con esta, ya tengo una ecuación. Este lo igualo con este, ya tengo dos ecuaciones. Y este lo puedo igualar con este, ya tengo tres ecuaciones. Entonces, aquí, para que nos den un problema donde apliquemos la ley de senos, primero nos fijamos en que tengamos ángulos menores a 90 grados. Y posteriormente buscamos si nos dan un ángulo, en automático aplicamos ley de senos. ¿Sale? Un ejemplo de la ley de senos es el siguiente ejercicio, donde yo tengo el triángulo que tiene longitud 6, longitud 8 y quiero calcular cuánto mide este ángulo. Ojo, aquí no tengan cuidado con los triángulos que hemos visto que nos aprendamos de memoria, que es el de 6, 8 y 10. El de 6 y 8 y 10, el 10 viene siendo la hipotenusa. Aquí esta no es una hipotenusa, así que tengan cuidado de no confundir ese triángulo con este. Ahora, bien, queremos calcular este ángulo y solamente sabemos que vamos a aplicar la ley de senos. ¿Cómo sabemos que aplicamos la ley de senos? Porque no tenemos un triángulo rectángulo y porque tiene forma muy reducida que nos da a entender que tiene ángulos menores a 90 grados cada uno. Entonces podemos aplicar la ley de senos. Entonces, la ley del seno dice, el seno del ángulo A va a ser igual al seno de 45 grados, siempre y cuando yo divida el seno de A con su correspondiente, que viene siendo 8. Y el seno de 45 grados va entre
su opuesto, que viene siendo el 6. Entonces lo que queremos es saber el valor de A. Entonces despejamos, tenemos seno de A es igual a 8 veces, porque pasa multiplicando, 8 veces el seno de 45 entre 6. Pero aquí hay que recordar cuánto vale el seno de 45, sí, porque es un ángulo notable. Entonces, como es un ángulo notable, nos va a venir la respuesta numérica. No nos va a venir anotado así como seno de 45. Este sí lo tenemos que resolver a fuerzas. Seno de 45 es raíz de 2 entre 2 o 1 entre raíz de 2. De preferencia hay que racionalizarlo, entonces sería raíz de 2 entre 2. Entonces tenemos 8 sextos por raíz de 2, aquí es 2, entre 2. Ok, reducimos, aquí tengo todavía seno de A, reducimos lo que se pueda reducir. Al 8 y al 6 le saco mitad y mitad, me da 4 tercios, pero el 4 lo puedo reducir con un 2 de acá, entonces me daría 2 tercios. Entonces seno de A igual a 2 tercios raíz de 2. Pero solamente quiero la A, entonces ¿cómo paso despejando el seno? Entonces el seno pasa como arcoseno de 2 raíz de 2 entre 3. Esa sería mi respuesta. ¿Sí? En caso de que les venga el arcoseno de tantos números, entonces podrían sacar el ángulo, pero no, por lo regular la respuesta les va a venir así. ¿Sale? Al igual, este ejercicio pongan la atención mucho, los de área 1, área 2 y los que van para ciencias básicas, ingeniería y ciencias biológicas de la salud. ¿Sale? Para la ley de cosenos es prácticamente aplicar teorema de Pitágoras. Nada más que en vez de hipotenusa va a ser un cateto. Entonces, si quiero calcular este cateto, lo voy a poner b al cuadrado. Va a ser igual a la suma de los otros dos catetos. A cuadrada más c cuadrada. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí no va a haber restas para estos cuadrados. O sea, si yo quiero calcular la a cuadrada, sería igual a la suma de los dos. B cuadrada más c cuadrada. Si quiero calcular a c cuadrada, sería igual a cuadrada más b cuadrada. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que como hay un pequeño desplazamiento, hay que restarle, pero a cada uno de ellos, el doble producto del primero por el segundo de cada uno de ellos. AC, doble producto, BC, doble producto AB. ¿Sí? Obviamente no podemos usar aquí a la C, porque la C es la que queremos encontrar. Obviamente aquí no podemos usar a la A, porque la A la queremos encontrar. Obviamente aquí no podemos usar la B, porque es la que queremos encontrar. ¿Y por qué se llama ley de cosenos? Ah, porque se va a multiplicar por el coseno. Se va a multiplicar por el coseno. Se multiplica por el coseno. Por el ángulo opuesto al lado que queremos encontrar. Entonces, si yo tengo aquí la B, su lado opuesto va a ser el ángulo B. Yo tengo aquí la A, su ángulo opuesto es la A. Yo aquí tengo el lado de longitud C, su lado opuesto va a ser el ángulo C. Esas son las fórmulas de ley de cosenos y ahorita vamos a poner un ejercicio de aplicación. Por lo regular, si nos viene un ejercicio de ley de senos o ley de cosenos, si nos viene uno de senos, por lo regular vamos a tener que calcular el arco seno. Si nos viene uno de cosenos, por lo regular hay que calcular una longitud de un lado. ¿Sale? Aunque eso se podríamos calcular cualquier tipo de longitud y ángulo, ¿no? Dependiendo de cómo se despeja la ecuación. En este caso tenemos dos lados.
tenemos un ángulo y nos están pidiendo el valor de m. ¿Cuánto vale m? Entonces, luego recorrimos a como tipo Pitágoras, o sea, si me dan dos valores, quiero el tercer valor, entonces puedo usar, y si me están pidiendo longitud, puedo usar ley de cosenos. Entonces, recordemos como Pitágoras. Entonces, si yo quiero el cuadrado de este valor, ¿sí? El cuadrado, este cuadrado de los catetos que se tengan que sumar, ¿sí? Menos, por el desplazamiento que se hizo, el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto al lado que yo quiero encontrar, que sería 60 grados. ¿Ok? Entonces sigo resolviendo. Tengo aquí m cuadrada igual 10 al cuadrado 100. 5 al cuadrado 25. 100 más 25, 125. Luego, menos por más, más. Coseno de 60 por regla base positivo. Entonces son más por menos, menos. 2 por 10 por 5 son 10 por 5, 50. Por 2, 100. Y coseno de 60 son ángulos que son conocidos, por lo tanto es un medio. Esto es igual 100 por un medio son 50, o al 100 le quito la mitad, da 50. Entonces 125 menos 50 nos dan 75. Entonces m cuadrada es igual a 75. Pero ahí todavía no terminamos porque hay que despejar a la m cuadrada. Entonces m es igual a la raíz de 75. Recordemos, para sacar la raíz de 75 podemos usar la tablita de factores primos. Sacamos tercia, es 25. Sacamos quinta, es 5. Sacamos quinta, es 1. Entonces la raíz es, agarramos de a pares, 5 raíz de 3. 5 raíz de 3 es mi respuesta del valor de m. Entonces, con esto damos por terminada la unidad de, bueno, el tema de trigonometría analítica, que es un subtema de geometría plana.